Muy buenas noches, estimado público. Bienvenidos a la Biblioteca Patrimonial Arturo Costa de la Torre, ubicada en el subsuelo de la Casa de la Cultura Franz Tamayo. Mi nombre es Gabriel Casteluría, estudié en la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés y actualmente me encuentro trabajando en esta biblioteca patrimonial, cuya importancia es muy relevante por la colección que resguarda o las colecciones que resguarda. Por ejemplo, la colección Arturo Costa de la Torre, especializada en el resguardo de fotografías, mapotecas y una inmensa bibliografía que va desde las ramas humanas hasta las ramas sociales. La Biblioteca Ofrón Hinojosa, especializada en temas económicos. La Biblioteca Gastón Velasco, especializada en el tema marítimo, resguarda folletería del siglo XIX y XX. La Biblioteca Nicolás Fernández Naranjo, que trata sobre temas de conocimiento general. La Biblioteca Yolanda Bedregal, especializada en literatura. La Biblioteca Mariscal Andrés de Santa Cruz, que resguarda documentación del siglo XIX y XX. Y finalmente la Biblioteca del siglo XXI, que resguarda no solo material bibliográfico municipal, sino también material bibliográfico que pertenece al siglo XXI. Es para mí un grato honor dirigirme ante todos ustedes en esta 15ª versión de la Noche de Museos de la Ciudad de La Paz. En esta ocasión damos la bienvenida a Luis Antonio Quispe y Pedro Emilio Brusilov Díaz Romero, quienes hablarán sobre el libro de Julio César Valdés, Siluetas y Croquis. Muy buenas tardes. Primeramente, bienvenidos. Este es el Archivo Patrimonial Arturo Costa de la Torre, en donde también se encuentra la Biblioteca Patrimonial José Rosendo Gutiérrez. Y es importante poder revisar y poder visitar esta biblioteca y archivo, donde podemos encontrar materiales desde mediados del siglo XIX hasta la entrada en lleno de la literatura boliviana, que es el siglo XX, ¿no? Parece cometido, juntamente con nuestro amigo Pedro Emilio Brusilov, hemos tenido la idea de crear y poder difundir, más que todo, obras ya casi olvidadas de pensadores bolivianos y escritores bolivianos. Es por eso que hemos decidido comenzar esta serie de colecciones, llamémoslo así, de pensadores bolivianos, con la obra de Julio César Valdés, que es Siluetas y Croquis. Acabando con esta digitalización de la obra como tal, posteriormente vamos a mostrar la obra de Ovidio Urioste, que es un escritor chuquisaqueño que ha incursionado bastante tanto en el humor literario, político, en la historia y también en la literatura de ambiente. Es por eso que vamos a comenzar primeramente hablando de Julio César Valdés, ¿no? El escritor paceño y cronista Julio César Valdés nació en 1862 en la localidad de Chulumani. Fue crítico literario y con su pluma describió las costumbres de la sociedad en que le tocó vivir. Fue abogado y en el transcurso de su carrera literaria escribió en varios periódicos nacionales, como ser La Razón, El Telégrafo y otros periódicos y revistas literarias, donde brilló por su lente crítico, con el cual observaba las costumbres de las clases sociales en la cual estaba compuesta nuestra sociedad a fines del siglo XIX. El escritor e historiador Enrique Afinot lo describe como hombre de grandes aptitudes para la literatura costumbrista, periodista y crítico, de sobresalientes cualidades. Consagró igualmente una parte de sus actividades a la historia nacional y figura como autor de una biografía de Nicolás Acosta. Así también es de resaltar los estudios que Valdés realizó a los problemas internacionales en los conflictos entre Chile y Bolivia. Como escribe Carlos Medinaceli en sus estudios críticos, pasó su primera juventud entre Chulumani e Irupana, inclinado por temperamento al cultivo de las letras. Pronto se trasladó a La Paz. Escribió sus primeros ensayos literarios bajo la dirección y los buenos auspicios del célebre educador don Crispín Andrade y Portugal, de don Nicolás Acosta,
Ramón Rosquellas y otras personalidades que, comprendiendo la brillante inteligencia del joven yungueño, le alentaron generosamente. Valdés, en su primera etapa literaria, tuvo como espejo literario, según Medinaceli, a Mariano José de Larrán, y con una similitud escribía artículos cortos, pero enjundiosos, sembrados de chistes, y en donde, descubriendo el lado cómico o ridículo de las personas o cosas, las presenta así, caricaturizadas, para que, despertando la risa moralizadora en los lectores, estos noten el defecto y lo corrijan. Medinaceli a esto apunta lo siguiente: Valdés, que escribía también como su maestro con un seudónimo, Jules Wells, también tiene de Fígaro la agilidad de pensamiento y de estilo, la perspicacia crítica para descubrir en el detalle inadvertido el aspecto ridículo de las cosas, la preocupación por el estado de las costumbres y la inquietud por la forma de ellas. Más abajo escribe lo siguiente: y se ríe amenamente o lo satiriza sin saña, refiriéndose a las cosas o personajes, con risueño urbanismo, con señorial gracejo, como un hombre distinguido, culto e inteligente que es. Como figura intelectual del siglo XIX, fue inspirador de la Sociedad Geográfica de Sucre. Además, este inició y dio rienda suelta al género costumbrista que ya a principios del siglo XX tuvo su acogida y producción más fuerte, a la originalidad de sus modalidades estéticas y a sus agudas observaciones polémicas sobre la sociedad boliviana se debe en gran parte sus éxitos tardamente reconocidos. La vieja estructura estamental del Estado boliviano, las azonadas y los motines, ese estado casi constante de revoluciones internas, configuraban complejas redes de existencias sociales. Ya escritores intelectuales que vieron sus primeras letras en pleno siglo XX observaban esta realidad y concluían en un conflicto de razas, como pugnas constantes entre indios y blancos, y miraban todo con un lente positivista. Sin embargo, Julio César Valdés ubicaba los problemas de esta sociedad como una resultante de intereses económicos y políticos. Es por eso que lo sobresaliente de Valdés es que escapaba a la pragmática exigencia de la eliminación del indio o la cómoda sátira del mestizo o cholo. Mientras para los nuevos escritores que hacían cabida al darwinismo social, Valdés observaba a los indígenas como fuerzas atrasadas y que su paso a salir de ese atraso era convirtiéndose en obreros. Julio César Valdés, al inmiscuirse en la crítica social, entró a escribir sobre la vida política. A esto Juan Albarracín Millán, al describir sobre Valdés, apunta lo siguiente: la sutil ironía de Valdés le hace decir que la diputación es para ciertas clases como el matrimonio para los accesos burocráticos, algo mecánico e inevitable, parte indispensable de la biografía de todo criollo. Es parte del rango social en las relaciones de dominación de las élites, pero para llegar a las cámaras el candidato debe pasar por toda una escuela de apostaciones ridículas y maquinaciones indignas, antesala de las conveniencias del criollismo. La diputación no era ciertamente una institución pública, sino una de beneficio personal. Julio César Valdés falleció en Buenos Aires, Argentina, en 1918. Así, Juan Albarracín Millán, a propósito de su muerte, escribe en su ensayo Julio César Valdés, una aproximación crítica del análisis social, lo siguiente: estos duros lamentos, refiriéndose al acoso político en el que vivía, llegaron a hacerle confesar: lo único que pido es una sepultura incógnita. Deseo que se convirtió en 1918 en trágica realidad. Moría ignorado y pobre, pero su fama había crecido en la consideración de los escritores del nuevo siglo. Arguedas, que apreció su obra, tuvo este elogioso juicio: Valdés fue la pluma más ágil y elegante del país. Es importante el conocer la obra de Julio César Valdés, no solamente por la exquisitez, ¿no?, y la risa que nos pueda sacar al momento de mostrarnos ciertas costumbres y facetas del siglo pasado, sino que también es importante conocer
y volver a encontrarnos con esos escritores porque nos muestran una necesidad constante de reflejarnos como sociedad, y no solamente reflejarnos, sino que también en ese reflejo de espejo mostrarnos las peripecias de nuestro diario vivir. Muchas gracias. Gracias, Luis Antonio. Bueno, en primer lugar, sobre este proyecto, la idea es de Luis Antonio. Yo no tenía nada que ver, así que si hay una responsabilidad, una culpa en esto, va a ser suya. Mi mérito también, obviamente. A mí él me ha invitado para hablar de este libro en específico, que es, creo, la primera publicación que se va a difundir a través del proyecto, que es Croquis y Siluetas, de Julio César Valdés. Yo he leído el libro para tener esta conversación respecto a la obra en particular. Y bueno, en primer lugar quisiera retomar algunas cosas de las que ha hablado Luis Antonio en su exposición. La primera es el sentido del humor de Julio César Valdés, que es algo muy llamativo en toda la obra. Pese a que son artículos dispersos, que tienen diferentes características, hay tradiciones, hay leyendas, hay artículos de crítica literaria, hay artículos de costumbres, hay artículos satíricos. Lo que recorre todos es un gran sentido del humor, que creo que tiene que ver sobre todo con el carácter fragmentario de los géneros que Valdés maneja, que renuncian a una aspiración de totalidad o a una aspiración globalizante de las cosas. Daniel Sánchez Bustamante escribió un artículo sobre, creo que es el único artículo que he encontrado sobre Valdés, un artículo en la época en el que se refiere a los primeros capítulos de una novela inédita de Valdés, y dice: todavía falta esa aspiración totalizante, global de la novela, para que podamos saludar en Valdés al primer novelista boliviano, pero sin embargo creo que la virtud y el sentido del humor surge de ese carácter fragmentario, ¿no? Hay un episodio, un artículo muy interesante en Siluetas y Croquis, que narra una misa, ¿no? Que hay, sí, la misa de las 12, que es en pleno siglo XIX, y es una mezcla inverosímil y totalmente impredecible de actores sociales, ¿no? Que uno no se los puede imaginar en un espacio juntos, pero de pronto aparecen ahí todos en la iglesia, y es esa ilegibilidad y es esa imposibilidad de globalizar lo que justamente provoca el efecto absurdo, el efecto ridículo, el efecto del pasmo, y donde está el efecto humorístico del autor. Por otra parte, otro punto que ha tocado Luis Antonio, y que es bien importante, es el de las sociedades literarias, ¿no? Valdés pertenecía, al parecer, a bastantes, bueno, se sabe por Albarracín que estaba relacionado con la Sociedad Geográfica de La Paz y con el Centro de Estudios Literarios vinculado a la Sociedad Geográfica de La Paz. Además, manejaba una revista literaria. Gran parte de los artículos de Siluetas y Croquis han sido publicados primero en esta revista literaria que al parecer Valdés manejaba, ¿no? Yo no sé si tienen acá esos... No hay la revista. Me parecería muy interesante encontrarla, ¿no? Porque probablemente ahí podríamos encontrar otros colaboradores de la época, quienes estaban. Esta cuestión de las sociedades literarias también creo que tiene que ver con un grupo de lectoras muy importante. La gran parte de estos artículos están dedicados a lectoras, ¿no? A la señora tantos, a la señora tantos, a la poetisa tantos. Entonces parece que ahí había un círculo de lectores también, no solo era un grupo de artistas o de poetas que escribían sus obras y las publicaban, sino un grupo de lectores y lectoras, que es más interesante. Y por otra parte, respecto a esto, una cosa que me parece importante también de Valdés es que se prefigura ya la imagen de un escritor profesional. Valdés aspiraba a eso, él dramatiza
y hace mucho hincapié en la representación del escritor, del poeta, como personaje social, por una parte, al que se refiere con una gran ironía, y también, pero como una persona que hace un trabajo específico, ¿no? Que debería ser socialmente reconocido. El escritor como un personaje social tiene que ver con esta imagen del bohemio que está aislado de la sociedad. Hay un artículo muy ameno, muy irónico, que es La vida en los tejados, en Siluetas y Croquis, que trata de... Es justamente, además, tiene que ver con la persecución política, ¿no? Que es lo que se está hablando. Este libro ha sido publicado en 1888, que ha sido el año que Arce entra al poder en una alianza con Pacheco, ¿no? Contra los liberales, más o menos los conservadores, Pacheco y Arce, se alían con la condición de que se iban a pasar el poder, pero nunca le iban a dar a los liberales, ¿no? Sí. entonces claro, los liberales no, nosotros nos vamos a arreglar, pero esto es acá afuera, y los liberales se rebelan, hay una rebelión militar en Sucre, rodean la iglesia, Arce se tiene que escapar del estudio franciscano, después logra recuperar el poder, y resulta que Julio César Vallejo está involucrado, o no, tal vez, pero la cosa es que cae. Es muy probable. Es muy probable, sí. Entonces, la cosa es que caen sobre él, y él se refugia justamente en la casa de una amiga, y cuando la policía ya lo está buscando, se escapa por los techos, se va por los techos, y ahí empieza a decir que se siente como un gato, ¿no? Y qué lindo ser un gato, y empieza a comparar al escritor con un gato, ¿no? Que va a maullar odas y que se va a comer los laureles de su corona de laureles, después va a hacer la digestión de su gloria literaria, no refiriéndose a las penurias económicas de los literatos, pero también hay una actitud muy seria respecto a su propia labor como escritor y a la especificidad de esa labor. Hay otro artículo satírico, un artículo académico se llama, que es contra un académico nombrado por Arce como correspondiente de la Real Academia de la Lengua y que se las da de literato, y Vallejo realmente lo pone en ridículo, llega a retractarse incluso, este escritor se retracta de su creencia como un abogado, pero aún así es una crítica absolutamente despiadada, absolutamente mordaz, se disfruta mucho desde la distancia, digamos. Pero en este artículo le sienta, digamos, que son las bases de qué es un literato, ¿no? No es cualquier cosa, no es cualquier tipo que ande poetizando, o esté haciendo rimitas, o esté escribiendo algunas cosas que se le ocurren, sino ya habla del trabajo literario como una tarea específica, un compromiso hacia este trabajo, ¿no? Que tiene que ser socialmente reconocido. Y otro aspecto que puede ser muy importante en este libro es la cuestión de las mujeres, ¿no? Cómo ve la cuestión de las mujeres en la época, porque él ve la inclusión de las mujeres en la esfera pública, desde las actividades culturales y literarias, porque el campo político todavía estaba cerrado, otros campos económicos tal vez no, pero oficialmente no eran muy reconocidos, y eso refiere en primer lugar a la disparidad del trabajo femenino en la recompensa, ¿no? Entonces las mujeres en general están expuestas a un régimen en el que trabajan igual o más y ganan menos, básicamente, que es algo muy interesante en esa época, estamos hablando de 1888, y al mismo tiempo tiene otra preocupación, porque para él las mujeres no podían dejar de ser madres, ¿no? Entonces esa era su preocupación, y era cómo vamos a hacer que sigan este camino en la esfera pública, que puedan participar de esto y al mismo tiempo ser madres. Y su fórmula es un poco conservadora, tal vez, porque dice que las mujeres se tienen que instruir para educar bien a sus hijos, ¿no? Básicamente sí, todos felices, más o menos. Pero tomando en cuenta las características de la época, creo que es muy importante que Julio César Vallejo haya tocado, ¿no? Estos temas, a veces muy delicados, y a veces con mucha lucidez. Entonces, obviamente nos encontramos un autor de gran interés, lo que ha recalcado varias veces también Luis Antonio es la gracia, la elegancia de su ironía, de su estilo, de su sentido del humor, ¿no?
no es el sentido del humor grotesco de algunos, que algunos utilizaban. Que grotesco no digo en un sentido peyorativo, ¿no? Sino en un sentido de exagerar ciertas cualidades. Tampoco en un sentido de humor agresivo, que es otra cosa, excepto en algunos casos, por ejemplo en estas cartas de respuesta a personas, pero generalmente no era un sentido de humor peyorativo hacia lo que estaba, siempre era una especie de objetivo satírico, estaba tratando de moralizar de algún modo, ¿no? Que es también lo que has dicho, y sobre todo esa sutileza y esa elegancia es algo que gusta mucho en la lectura. También tiene otro lado más romántico, ¿no? Es a veces así como la patria es la palmera gigante, ¿no? Y a veces también tiene unas poesías íntimas que está en el cementerio y dice Génesis, no, ¿no? Génesis, yo me recoger con los muertos ya que no quiero hablar con los vivos, ¿no? Claro, también tiene ese aspecto que es importante, que es interesante que conviva con este otro lado más grácil, más humorístico, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y bueno, a mí me llama la atención, ¿no? El hecho de cuando se refiere a los lectores, la clase de lectores que hay, ¿no? Estos lectores que solamente se leen las tapas de los libros, hay otros lectores que bueno, ¿no? Que si te vienen y te piden el periódico, no están leyendo el periódico y ya con eso saben el contexto social y político en el cual están viviendo el país, ¿no? También es una crítica muy fuerte a los intelectuales también, yo lo noto así porque él te va mostrando las peculiaridades de los lectores y no vayas a encontrarte uno actualmente así, digamos, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, lo que, claro, ese artículo es muy bonito, ¿no? Porque además lo que critica es las características de la vida social en Cortázar, ¿no? Que queda tan aburrida, no sé si solo era, ¿no? Pero monótona en muchos sentidos, ¿no? Entonces, básicamente todos estos lectores son lectores de periódicos y lectores de candidaturas, ¿no? Sí, que aparece un candidato y pone su candidatura, su discurso. Y claro, hay varios, hay también los lectores que se prestan, ¿no? Que se prestan. Los que no lo prestan y no lo devuelven. No lo devuelven, y con esto los baja, digamos, ¿no? Claro, o a veces se piden el primer tomo de una colección. Se toma una persona que tiene una colección y justo le piden el primer tomo, nunca se lo van a devolver y nunca, o sea, no dejan ni dejan, ¿no? Ni lo hacen ni dejan hacer. Pues sí, hay esta cuestión de los lectores, está en la crítica a la vida social de la época, que solo se leía pues, de política, o que solo se leía los periódicos, que no hay interés por otro tipo de actividades, que tal vez es algo vigente también todavía, ¿no? No vas a decir que no existe interés por otras actividades actualmente, pero proporcionalmente es muy reducido, ¿no? Todavía. Entonces, claro, hay cosas que todavía son vigentes. Y bueno, sería interesante, no solamente leer Siluetas y Croquis, sino que también tiene otras obras, ¿no? Como Picadillo, Mi noviciado, que así como lo dice Juana Brasil Millán, ¿no? Son construcciones más críticas y más profundas a la sociedad paseña de ese entonces, por decirlo así. Y bueno, ¿no? Los invitamos a la lectura de este hermoso libro, ¿no? Es un libro, la verdad, que les va a fascinar bastante y también les va a hacer encontrar, ¿no? Con una gama bastante de libros que hay aquí, porque si uno comienza con Julio César Valdés, se va a dar cuenta de que si bien no describe a muchos autores, cuando hay aquí, ¿no? En no me acuerdo, este capítulo de este texto donde empieza la reunión de poetas, digamos, ¿no? Que es buenísimo. Esa reunión de poetas es muy hermosa, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta de que la reciprocidad, ¿no? entre el lector y la obra posteriormente te va a empujar a buscar más textos sobre Julio César Valdés y también, ¿no? Venir a revisar la biblioteca y el archivo patrimonial Arturo Costa de la Torre, que siempre los está esperando con los brazos abiertos, ¿no? En ese sentido, queremos decirle que vamos a la próxima obra que va a salir es la de Ovidio Urioste, ¿no? Que es un escritor chuquisaqueño que también tiene esa pizca de ironía y sátira bastante, ¿no? Es uno de esos
de esos escritores elegantes con el chiste, con el buen chiste, ¿no? Y el buen humor, ¿no? Les recomiendo entonces que nos visiten y que, bueno, y que puedan leer el texto que va a estar digitalizado, ¿no? Y que lo van a poder descargar libremente. Gracias. Para finalizar, cabe recalcar la invitación a todo el público en general para que venga a investigar, curiosear, averiguar sobre el material que resguarda esta biblioteca patrimonial. Nos encontramos en el subsuelo de la Casa de la Cultura Franz Tamayo y les atenderemos con mucho gusto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ha sido un gusto dirigirnos ante todos ustedes. Que tengan muy buena noche y un descanso reparador.